A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Siempre es un gran placer encontrarnos para hacer salud en todas las políticas. Volvemos a abordar uno de los temas que más nos interesa desde un comienzo. Nos enfocamos en eso mucho antes de que fuese un tema mediático, de agenda mediática. Me refiero que es el sistema de salud. Todavía tenemos que seguir hablando para entender en qué consiste, qué tan importante es, qué abarca, qué significa, qué representa. Y sobre todo, cuál es su estado de cosas. Post pandemia, sin duda, las cosas se modificaron. Habrá que ver cómo hacemos para hacerlo sustentable, para hacerlo sostenible en el tiempo, para pensar en cómo se financia, para ver si es viable esta subdivisión que sigue habiendo dentro de los sistemas, qué pasa con el hospital, con las prepagas, con las obras sociales, cuáles son los puntos más débiles, dónde están las crisis. Gente que se dedica a investigar y analizar la situación y también acercar, por supuesto, ideas y proyectos para que el sistema de salud sea realmente para todos. Lo que tenemos que entender es que tiene que funcionar para todos y hay que encontrar la manera. Si no funciona para unos, tampoco funcionará para otros. Gran desafío el que tenemos por delante, tema hoy en salud en todas las políticas. El doctor Gabriel Barbagallo, nuestro columnista y nuestro médico de referencia, Consulado B. Gaby, bienvenido. ¿Cómo te va, Mirva? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, fantástico. Bueno, me alegro mucho. Tu columna del día de hoy, Gaby. Hoy vamos a hablar, vos sabés que tanto la salud como la sustentabilidad son temas que miran hacia el futuro, tratar de buscar un futuro mejor. Pero para que ese futuro sea mejor tenemos que repasar qué pasó en el pasado muchas veces en este tipo de cosas. Por eso quiero hablar sobre la intolerancia y por qué es paradójica la intolerancia de los pueblos, ¿no? Y de las ideas y la persecución de personas. Fíjate que en el siglo XV, una chica jovencita, 19 años, que había recibido un mensaje, según ella, del arcángel Miguel, encaró la pelea, la lucha de la guerra de los 100 años contra Inglaterra y logró superar ese asedio que Inglaterra tenía en el norte de Francia, pero un año después los mismos franceses, un grupo de franceses lo entregaron a los ingleses que la juzgaron y la quemaron en la hoguera. Desde ese momento fue Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans. Si nos venimos un poquito más acá, un muchacho llamado Juan Martín de Porres y Velázquez era hijo de un comerciante español y de una mujer de color. No me gusta decir de color, pero para que se entienda. De color negro. Claro, pero no me gusta decir de color. Pero por esa misma razón no se podían casar. Porque era negra. Porque era de raza negra o de color negro. Él fue mulato, hijos de padres amancebados. Mirá que nombre feo. Amancebado, concubinos. ¿Cómo se discriminaba con esas calificaciones? Y eso mismo lo hizo que ese chico tuvo que criarse en la pobreza, en la falta de oportunidades, y entró en el convento de los dominicos y terminó quedando en la historia como San Martín de Porres, el Fray Escoba, famoso Fray Escoba. Entonces, digo, y la historia de la humanidad tiene muchos ejemplos de intolerancia, que arrancamos desde el asesinato de Caín y Abel en la Biblia, el asesinato de Abel, digamos, en manos de su hermano, la muerte de Julio César, la pasión de Cristo, Giordano Bruno, que murió en la hoguera. Y viniendo más acá, el asesinato de Gandhi, Luther King, el encarcelamiento de Mandela, son todos elementos que tienen que ver con la intolerancia, ya sea por un hecho racial, por un hecho religioso, incluso por un hecho hasta económico en algunos aspectos. Si nos venimos a este siglo, una chica llamada Elnaz Rekabi, deportista iraní, se animó a competir sin el velo. Y todavía hoy no sabemos bien qué pasó con ella en su vuelta a Teherán. Pero, ojo, no caer en la trampa de pensar que los malos son los musulmanes. Porque si nos vamos a China, hay una región occidental en China, que se llama el Xinjiang, que vive una comunidad, que son los uigures, y yo tuve que ir a buscarlo realmente, que en este momento la están pasando bastante mal, están siendo perseguidos, observados, recluidos como en campos de concentración, en algunos casos torturados. Hoy, siglo XXI. Entonces, no caer en el facilismo de las ideologías, pues las ideologías, que son maravillosas,
tienen 3 problemas. Simplifican, generalizan y buscan un enemigo en común. Siempre. ¿Y eso para qué? Para tener mayores adeptos. Claro. Entonces, la culpa no la tiene ni el cristianismo, ni el catolicismo, ni el judaísmo, ni el islamismo, ni el comunismo, ni el liberalismo, ni ninguno de los ismos que conocemos. La culpa es la de las autocracias de que hay en el mundo, despóticas, que lo único que quieren hacer es imponer una palabra que desgraciadamente sigue vigente porque lo vimos con el asesinato de George Floyd en Minneapolis a manos de un policía que lo terminó asfixiando solo porque era negro. Y eso se llama la idea de supremacía. Y creo que sobre eso tenemos que basar. ¿Y cuál es la paradoja? Que lo que no entienden estos autócratas, estos déspotas, es que a la larga, en la historia, estas personas son las que siempre sobreviven más allá de sus manos criminales o de aquellas personas que los están censurando. Así que la paradoja, insisto, de la intolerancia es que estas personas que por suerte existieron, porque si no hoy el mundo, yo no sé cómo sería el mundo si todas esas personas no hubiesen hecho lo que pasó. Quizás sería como dijo George Orwell en su libro en 1984, que el mundo tendría solo 3 países y que seríamos observados todo el día por alguien que nos dice lo que tenemos que hacer. Esperemos que sigan apareciendo este tipo de personas que se enfrentan a la intolerancia para tener, como te dije al principio, un futuro mejor. Gracias, Gaby. Siempre nos dejas pensando y nos llevas un poco a pasear por la historia, ¿no? Y por recorridos que realmente son fundamentales para la historia de la humanidad, para las cosas que pasaron y por cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Explica mucho de cómo llegamos. Y que siguen pasando, desgraciadamente, sí, que siguen pasando. Sí. La tortura física era lo más común. Ahora es una tortura que es más leve, si se quiere, pero que perdura más tiempo, que es la psíquica. Sí, claro. Y que daña tanto o claro, más que la física. Gaby, gracias, como siempre. Un placer escucharte. El doctor, y se queda, por supuesto, con nosotros, el doctor Gabriel Oragalo con su columna, El Lado B. Quédate con nosotros. Ya venimos, breve pausa y volvemos a hablar de nuestro gran tema, el sistema sanitario en nuestro país. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Sistema de salud, presente y futuro en la República Argentina. Vamos a hablar con uno de los hombres que más sabe y que más se compromete con este tema, como es el doctor Rubén Torres, director de IPECSA, Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud, ex superintendente de Servicios de Salud. Doctor, siempre es un placer recibirlo en Salud en Todas las Políticas. ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. A usted por venir siempre. Lo decía al comienzo de nuestro programa, la situación del sistema de salud siempre ha sido una de las grandes inquietudes que hemos tenido en nuestro ciclo. Y previo a la pandemia, en reiteradas oportunidades, doctor, hablamos sobre cómo estábamos. La pandemia cambió la historia. El sistema, aún exigido, pudo pasarla, ¿sí? Con mucho costo, sobre todo humano, además de económico, sobre todo humano. Y a partir de ahí, ¿qué, doctor? ¿Qué quedó y cómo nos paramos? Es mucho, ¿no? Es un montón de cosas. Quise contextualizar nada más. No, yo pensaba recién, vos decías, cambió la historia. Yo no sé si realmente cambió la historia. A ver. A ver, Camus, que algo de la peste sabía, decía que las pandemias exponen a la vista de todos los ciudadanos las desnudeces más atroces de los sistemas. Bien. Con la pandemia pasó eso. Claro. La pandemia puso a la vista de todos las fortalezas y las debilidades del sistema. Claro. Se probó en el extremo, digamos. Claro, se llevó todo bien al extremo y quedó todo a la luz, digamos. A la luz. Bien. Lo bueno y lo malo. Claro. Lo bueno, la posibilidad de que el privado y el público trabajaran juntos. Lo malo, la debilidad del público en algunas de las circunstancias para gestionar la pandemia. Ahora, lo que yo tengo dudas es respecto a lo que vos decías, si algo de esto ha cambiado.
Porque, a ver, durante la pandemia vimos estas dificultades en su máxima expresión. Vimos cómo aplaudían a los recursos humanos por su actividad. Pero pasada la pandemia, nada de eso parece haberse modificado. Claro. Ni hay esfuerzos por modificarlo. Y esto es preocupante. ¿Sabe qué imagen tengo, doctor? Y usted me lo corregirá. Toda la energía puesta en momento de pandemia, todos los motores exigidos al máximo, el sistema trabajando con condiciones favorables y otras absolutamente desfavorables, pero había que hacer el gran esfuerzo. La pandemia fue gracias a las vacunas disminuyendo y el sistema hizo... y nadie volvió a ver cómo lo reconstruimos. ¿Quedó como lo dejó la pandemia, podemos decir? Yo creo que sí. Hay algunas cosas que sí se han incorporado y se han fortalecido gracias a la pandemia. Empecemos por eso entonces. Bien. A ver, la telemedicina, que es un tema que costaba imponer y demás. La pandemia demostró que es una herramienta utilísima para resolver problemas en salud. Puso a la vista la necesidad de que público y privado tienen que trabajar juntos. Exacto. Siempre hablamos de la gran separación Sí. o fragmentación que existe en nuestro sistema. La pandemia nos dijo claramente, bueno, tienen que trabajar juntos para poder realmente obtener resultados. Y bueno, creo que esas cosas han quedado. Bien. Falta, me parece, un ingrediente, que es la voluntad política para llevar a cabo esas transformaciones. Hablemos de eso, voluntad política. Cuando habla de voluntad política, doctor, está hablando del Ministerio de Salud, está hablando del Estado como gestor de esa posibilidad de que los subsistemas o el sistema de salud que tenemos, que tiene estas tres condiciones, pueda funcionar mejor de manera más mancomunada. Digo, así como la emergencia nos obligó a que se unieran. O sea, no nos quedaba otra, había que unirse porque si no nos hundíamos todos. ¿Se puede entonces gestionar de manera consensuada y organizada? Ninguna duda. No estoy hablando del Ministerio de Salud solamente, estoy hablando del Estado en su conjunto. Del Estado, sí, por eso del amplié Estado después. en su conjunto. A ver... como política de Estado exactamente. de salud, claro. Y ahí es donde tengo además una percepción muy particular, Milva. A ver. Que es, todos hablamos de la reforma del sistema de salud. Vos decías recién al comienzo del programa, desde hace mucho tiempo la expresión de la expresidenta que empezó a hablar de la reforma y puso sobre la mesa la discusión. Ahora, pareciera ser, o yo tengo la percepción, de que la necesidad de la reforma todavía está muy adentro del sistema de salud, en los que somos actores Sí. desde distintos lugares del sistema. Pero esto todavía no caló en la ciudadanía. Cuando vos ves las encuestas, la salud no está entre las principales preocupaciones de los argentinos. No, no está. Y a pesar de que ha mejorado durante la pandemia esa percepción, como es lógico, después de pasada la pandemia ha vuelto al 10º, al 12º lugar de la percepción de los argentinos. Es decir, que a pesar de los enormes dificultades y defectos que nuestro sistema tiene, debemos decir que es un sistema que brinda una gran cobertura y un gran acceso, mucho mayor que otros países de la región. Y esto hace que muchas veces, entonces, la gente no llegue a percibir estas dificultades que el sistema tiene. Creo que estamos llegando a un límite en que sí se comienza a percibir. Un ejemplo de esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la dificultad para conseguir un turno aún en los sistemas privados. Eso iba a decirle, turnos y presencias en las guardias. Hay unas demoras eternas. Entonces creo que se está empezando a percibir o se va a empezar a percibir de la ciudadanía dificultades que quienes estamos dentro del sistema y lo estudiamos desde hace mucho tiempo las veníamos percibiendo. Creo que esto es bueno en la medida en que va a movilizar la necesidad de los cambios que el sistema necesita. El tema es quién lo escucha y quién debe proceder respecto de esto y qué modificaciones requiere, por ejemplo, tomando los dos ejemplos, doctor, que trajimos, para que un turno no nos demore 3 meses. Exacto. O una presencia en una guardia nos lleve 6 horas de espera. Bueno, y ahí volvemos otra vez a la presencia del Estado, Milva. Hace unos días atrás, la expresidenta expresaba su preocupación. Sí. Y casi literalmente ella decía, es inadmisible que aumenten las cuotas de la medicina prepaga. A ver, me parece una percepción muy limitada del sistema de salud. Yo lo que creo que es inadmisible
es que el Estado no le brinde a todos los ciudadanos argentinos, independientemente de su condición de ingreso, de trabajo, etcétera, etcétera, la posibilidad de acceder a un sistema de salud de calidad. Porque la medicina prepaga debiera ser en nuestro sistema, como lo es en los países desarrollados, una opción para aquellos que requieren alguna mejoría en términos de las amenidades, digamos, del sistema. Exacto. Pero el Estado tiene que ser responsable de brindar un nivel de calidad similar para el conjunto de los argentinos. Y creo que en esto el Estado desde hace muchos años está en falta. Sin dudas que lo está. Doctor, ¿el hospital, las obras sociales o las prepagas fueron... ¿Cuál de los tres fue el sector más perjudicado, si es que hay uno, post-pandemia o en la actualidad? ¿Cuál está más frágil? Yo creo que los tres sistemas están muy frágiles. A ver, el sistema de salud público venía con una fragilidad crónica, digamos. Sí. Pero las condiciones macroeconómicas del país han impactado muy fuertemente en el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social, como sabemos, se nutre exclusivamente de impuestos al trabajo y percibe, bueno, la caída de los salarios, el aumento inflacionario y demás, impacta decisivamente en la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Lo mismo pasa en los seguros privados, donde hubo, y en estos días salió a la luz la confrontación, de dificultades porque no pudieron aumentar sus cuotas y tuvieron que seguir cubriendo necesidades de sus beneficiarios, ¿verdad? Y que creo que el sistema está en una situación de tensión preocupante, absolutamente preocupante, y creo que la dirigencia política debería prestar más atención a esta situación antes de que perjudique la atención del conjunto de los argentinos. Da la sensación que al haber visto que el sistema soportó la pandemia, de alguna manera consciente o, bueno, ya veremos, no sé cuál será la razón, descansan en eso, tal vez, ¿no? Bancó la pandemia, puede aguantar un poco más. Y resulta que tal vez todo lo que había para bancar ya se hizo y ya no hay más espalda. Es necesario, así como todo se aceleró, acelerar una reforma que realmente replantee un sistema sustentable. A ver, yo daría vuelta la foto. A ver. Diría, una pandemia tiene un lapso prolongado, es decir, comienza un día y termina otro día. Sí. No podemos vivir en pandemia permanentemente. Claro. El sistema de salud vive en pandemia desde hace 40 años. Sí. Desde que volvió la democracia, creo que no hemos acertado, no hemos logrado colocar la necesidad de que el Estado se haga responsable de los derechos de los ciudadanos en términos de salud. Y creo que no podemos seguir afrontando esto. El sistema no lo resiste. ¿Y de dónde, o por dónde, mejor dicho, doctor, se comienza? Nosotros con nuestro nombre Salud en todas las políticas creemos que ese es el concepto, ¿no es cierto? La salud tiene que atravesar toda política de Estado que empieza desde barrios con servicios básicos y en condiciones, porque así se preserva la salud, hasta una atención de altísima complejidad en un centro de salud público o privado. Pero ¿cómo se empieza a articular todo eso? Primero, sería genial que les interese el tema, que lo tomen como uno de los prioritarios. Sería fundamental para empezar, ¿no? Exacto. ¿Y después? Y yo lo resumiría, a ver, en tres crisis. A ver, el sistema de salud tiene una crisis de legitimidad. ¿Qué es la crisis de legitimidad? Que no da respuesta a los ciudadanos en términos de las necesidades de esos ciudadanos. Ejemplo de esto, un señor tiene que esperar meses para operarse en un hospital público. Sí. Un señor hoy de un seguro privado tiene que esperar meses para ser asistido por un médico. Hay una segunda crisis que es de racionalidad. ¿Y a qué me refiero? Nosotros gastamos mucho dinero en salud. Sin embargo, los resultados que obtenemos no están acordes con la cantidad de dinero que gastamos. Y la tercera crisis es para mí la más grave de todas, que es una crisis ética, que es una crisis que tiene que ver con los valores. Es decir, nosotros aceptamos mansamente como sociedad o hipócritamente como sociedad que un chico que nazca en una provincia argentina
tenga 4 veces u 8 veces más posibilidades de morirse antes del año de vida que un chico que nace en otra provincia argentina. Es terriblemente Esto es injusto. inadmisible para una sociedad democrática. Es el segundo donde te tocó nacer en Argentina. Ahí se juega tu suerte y tu posibilidad de acceso a la salud. Pero esto es inadmisible. Absolutamente, absolutamente, pero sucedió siempre y cada vez es más marcado, doctor. ¿Es posible equiparar eso? ¿Es posible plantearse? Porque por ahí el tema de que cada provincia también es federal en este sentido hace que en algún punto, bueno, quede librado, o sea, a su vez, ¿no? Se va como achicando la posibilidad de unificar acciones. Sí, pero me políticas. parece que esto tiene que ver con un concepto de qué somos como sociedad y qué valores aceptamos como sociedad. ¿Cuáles son las prioridades? Yo siempre digo, mientras la mitad de los chicos no coman bien en la Argentina, que es lo que está pasando hoy, el 52% de los chicos es pobre, no hace las comidas mínimas y necesarias. Mientras tengamos ese problema, y no sé de qué nos estamos ocupando, de qué paso, de qué interna política, de qué grieta, los chicos no comen. Exactamente. Punto. ¿Dónde está la urgencia? Mientras no se reglamente la ley oncopediátrica, los chicos se siguen muriendo. La aprobaron, pero no la reglamentaron. Es lo mismo, se siguen muriendo. Entonces ahí entiendo, doctor, lo que usted está planteando. ¿Dónde están las prioridades éticas de nuestro Estado? Bueno, y las prioridades éticas son también, debieran ser, las prioridades de la política. A ver, en esta misma línea, hace unos meses atrás, el Ministerio de Salud de la Nación lanza una resolución en la cual plantea que se va a utilizar un lenguaje inclusivo en todos sus documentos. Ahora, yo pregunto, ¿esto va a solucionar que 4 de cada 10 chicos estén en insuficiencia alimentaria? ¿Va a solucionar que una mamá que nace en Formosa tenga 9 veces más probabilidades de morirse a los 42 días que una mamá que nace en la capital federal? Esto es inadmisible, Milva. Y creo que ahí hay a veces cuando hacemos crítica a la política, y yo soy un convencido de que la política es la herramienta principal, pero creo que hay un cierto desenfoque en nuestra clase política respecto a cuáles son las prioridades que debe enfrentar. Y llama la atención que se recorte en 2 sectores que son clave para la construcción de una sociedad, que es la educación y la salud. Exactamente. Hay un presupuesto que se está tratando y debatiendo y aprobando y que está recortando aspectos de la educación y de la salud que no lo podemos entender, porque casualmente la educación se resintió mucho con la pandemia también. Nuestros hijos perdieron de alguna manera mucho tiempo de aprendizaje, los docentes hicieron un esfuerzo enorme para poder tratar de llevar a través de las redes conocimientos, y el sistema de salud trabajó absolutamente exigido. Y ahora, en vez de fomentarlos, fortalecerlos, mejor dicho, recortamos. ¿Cómo es eso? No se entiende. Y además con la enorme vinculación que existe entre educación y salud. A ver, la mortalidad infantil depende más de la educación de los padres que de muchos otros. Sin dudas. A ver, el sostenimiento del sistema de seguridad social depende de la capacidad de generar puestos de trabajo. En la medida en que la educación no sea la correcta, no vamos a tener oferta de trabajo y por lo tanto no vamos a obtener financiamiento para sostener el sistema de salud. Así que creo que es clave que nuestros políticos se reenfoquen en estas prioridades. ¿Sabe qué pensaba, doctor? Así como se ha incorporado en las escuelas desde los jardines la educación vial, la educación sexual, ¿habrá que incorporar también educación para el ciudadano sanitario? Porque tal vez también como ciudadanos sanitarios tenemos que entender cómo funciona el sistema. Hay mucha gente que todavía no entiende bien a qué nos referimos con sistema de salud. Tiene su mundito, su consulta al médico, protesta si se demora tal cosa o tal otra, pero no entiende que es un todo, que no son cuestiones individuales. Tal vez Milva, habría que incorporarlo para entender, ¿no?, cómo funciona desde el origen una atención primaria de salud, cómo deberíamos ingresar al sistema de salud, la importancia del médico clínico, del médico de familia, cómo ordenar todo eso que lo tenemos un poco. Para quienes somos viejos, nosotros recordamos que muchas de estas medidas preventivas y promocionales de la salud estaban integradas en nuestra vida diaria. Exacto. En el colegio nos revisaban la dentadura. A eso iba. Nos revisaban las vacunaciones. Teníamos controles sanitarios dentro de nuestra vida educativa. Sí, los médicos iban al colegio, claro que sí. Bueno, eso se ha perdido y eso de alguna manera es un quiebre en las condiciones de solidaridad
que nuestra sociedad Claro. tiene. Hoy la salud se ha convertido, como tú decías, básicamente en una opción individual. Claro. En la cual yo compro servicios, me atiendo a través de ellos, pero todo esto que rodea, que es tan importante a la salud, la promoción, las condiciones de vida, los estilos de vida, está prácticamente olvidado como condición esencial. Claro, por eso digo, sería lindo. Sería bueno, sería interesante un abordaje integral desde los políticos y los responsables del área de salud y también desde educarnos en salud, en este sentido. Doctor, siempre es tan placentero conversar con usted. Me quedan cuestiones por preguntarle que queríamos también hacerlo, pero no faltará oportunidad. Nosotros seguimos con nuestro compromiso de al menos poner en agenda y difundir esto que ustedes desde distintos lugares trabajan, analizan y promueven, que es llevar adelante realmente un sistema sostenible y hacer que mejore, porque de ahí depende la salud de todos. No nos salvamos individualmente. Exactamente. Eso hay que tenerlo en claro. Así es. Su última reflexión y nos vamos, doctor, es suya. Que necesitamos un sistema de salud más equitativo para todos. Nuestro sistema contiene a todos los argentinos, pero los resultados que obtiene quien ingresa por una puerta o por otra en el sistema son absolutamente diferentes. Y eso, reitero, me parece inadmisible en un sistema democrático. Doctor, siempre es un placer. Gracias. Gracias. Gracias por su visita, el doctor Rubén Torres, director de IPECSA, que es el Instituto de Política Económica y Gestión en Salud, y ex superintendente de Servicios de Salud. Somos salud en todas las políticas y estamos cada vez más convencidos de eso. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana.